Regresamos en ¿Qué tal, Fernanda? Ay, como que se me salió un gallito, perdón. En ¿Qué tal, Fernanda? En esta segunda hora del programa, en La Imagen del Mundo, y le damos la bienvenida a Natalia Priego, editora de la revista Mexicanismo. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Lucero, muchas gracias. Siempre eres buenas noticias. ¿Cómo Claro estás? Que sí, aquí estamos. Y vienes acompañada de Rodolfo Rueda Ballesteros, que es fundador y presidente de la organización civil Fomento Mexicano. ¿Cómo estás? Así es, Lucero, Rodolfo? muy bien, muy contento de estar contigo. Me diste ahora un brochure, un muy bonito documento en torno a qué es Fomento Mexicano, pero yo le dejo la palabra a Natalia Priego, porque nos platicabas que el número en esta ocasión te trae una información importante sobre Fomento Mexicano. Así es, Lucero, pues en nuestra edición 101, que es la de septiembre, que ahorita pueden encontrar en puntos de venta y librerías, tenemos una sección muy importante de la cual no habíamos hablado aquí con Fernanda, que es de organizaciones civiles, en donde difundimos justamente las labores que hacen gente pues común, gente civil, que sin apoyos necesariamente del gobierno ayudan a la sociedad en diversos factores, en diversas áreas. Y una de esas organizaciones es Fomento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, del cual hablamos en esta edición 102. Hicimos un breve artículo en donde damos a conocer esta organización, decimos cómo pueden ustedes también sumarse a este proyecto. Y bueno, quisimos invitar a Rodolfo Rueda, quien es el fundador y presidente de la organización, y que quién mejor que él para que nos cuente de qué va esta organización. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Lucero. Un afectuoso saludo a ti, a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de Mexicanísimo por tenernos aquí. Y un saludo afectuoso también a todos los voluntarios que conforman Fomento Mexicano. Rodolfo, estoy viendo aquí que Fomento Mexicano para Desarrollo Sustentable es una asociación civil sin fines de lucro que busca mejorar las condiciones de vida de los sectores mexicanos con mayor índice de vulnerabilidad, que creo que es la palabra clave. Totalmente. ¿Cuáles son estos sectores con un índice de vulnerabilidad importante? Totalmente. Mira, son tres sectores principales: infraestructura, seguridad alimentaria y medio ambiente. Surge Fomento Mexicano de la añoranza de un grupo de amigos y de jóvenes con la intención de sumar valor a México y hacer de este México un país cada vez mejor, ¿no? Como tú lo has dicho y como Fernanda en su momento lo ha dicho, somos más los buenos, ¿no? Y en ese, el ir y el ser mejor cada día y a tratar de aportar más a México es que crece Fomento Mexicano. Los índices de vulnerabilidad son tres principales. Vivimos en un México de realidades y de contrastes, en donde más de 3 millones de personas viven sin acceso a la electricidad. Y un número aún mayor vive sin acceso a fluido eléctrico constante e infraestructura. Vivimos en un México en donde existe un 66.5% de inseguridad alimentaria de nosotros y de los mexicanos. Y vivimos en un México en donde los factores de vulnerabilidad en materia ambiental pues nos arrojan a que somos uno de los 15 países con mayor índice de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es ahí en donde Fomento Mexicano para el Desarrollo Sustentable crece, y es ahí en donde Fomento Mexicano trabaja en beneficio de México. ¿Cómo implementan este trabajo? Son acciones concretas. Los objetivos de Fomento Mexicano se traducen en acciones y en mecanismos con una visión de mediano, de largo plazo, pero también de corto plazo, que trate de implementar esa ayuda hacia los mexicanos que tienen un índice de vulnerabilidad importante. Hacen alianzas, me imagino. Totalmente. ¿Cómo funcionan estas alianzas? ¿Con quiénes están aliados? Pues principalmente con las asociaciones del sector, también por la parte de Administración Pública con la Secretaría de Energía, por la parte de infraestructura en materia eléctrica. Pues por la parte alimentaria hemos hecho ciertas sinergias con algunas otras asociaciones y algunos otros mexicanos pues preocupados por la realidad que vive nuestro país. Uh-huh. Ahora, si hay alguien que nos esté escuchando, a quien le interesó el tema, ¿cómo Correcto. se puede acercar a ustedes? Pues dentro de estas acciones que comentábamos, tenemos proyectos muy concretos. El siguiente proyecto al que invitamos a todo el auditorio, es la construcción de un centro comunitario en la comunidad de Tenamastepec, que va a ayudar a los indígenas nahuas a que este centro sirva como apoyo y como alianza para la organización sustentable de la propia comunidad. ¿En dónde nos pueden localizar? Estamos en Facebook y en Twitter como @contacto. El correo, perdón, es contacto @Fomento Mexicano. Redes sociales es @Fomento Mexicano.
y nuestra página de internet, a la que invitamos a todos a que entren a ella y que interactúen con nosotros, es www.fomentomexicano.org. Ok, entonces es @fomentomexicano, contacto @fomentomexicano.org. Correcto. Y www.fomentomexicano.org. Natalia Priego, como editora de la revista Mexicanísimo, ¿tú qué aprendiste a través de esta investigación que hicieron para escribir el artículo? Bueno, pues primero que creo que las noticias como estas, como las que hace Fomento Mexicano y muchas otras organizaciones, deberían ser las noticias en primera plana en nuestros medios, en los periódicos, en las revistas, en redes sociales, porque es la gente que está haciendo cambios desde y para nuestro país. Muchas veces nosotros nos es muy fácil prender la luz, bañarnos y tener agua caliente. Digo, no todos, yo sé que no todos, pero nosotros desde la capital a veces vemos esta realidad un poco distinta. Y esas cuestiones tan cotidianas en nuestra vida no son así de tan naturales y cotidianas para otros. Y a veces nosotros debemos darnos cuenta que si bien hay mucha corrupción, si bien hay mucha contaminación, si bien no tenemos el gobierno que necesariamente necesitamos y deseamos, sí hay gente común y corriente que está ahí caminando por las calles y que esta gente que está haciendo acciones por nuestro país. Y nosotros, como Mexicanísimos, queremos ser ese medio que sea el escaparate de esas noticias, no solo culturales, sino también de acciones sociales. Y personalmente es un granito de arena que yo contribuí con Fomento Mexicano, como editora, todo el equipo de Mexicanísimo, invitar a estas asociaciones a tener otra ventana para divulgar las acciones que hacen. Y de verdad invito a todos los que nos están escuchando a sumarse, difundiendo, compartiendo o comunicándose con Rodolfo para que apoyen con lo que sea. Bueno, yo los invito a que sigamos platicando. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Está con nosotros Natalia Priego, editora de la revista Mexicanísimo, y Rodolfo Rueda Ballesteros, fundador y presidente de la organización civil Fomento Mexicano. Les voy a hacer una pregunta en el siguiente bloque, pero nos vamos a una pausa y quédense en ¿Qué tal, Fernanda?